Muy buenos días, mis hermanos. Buenos días en IBI, nuevamente en el instituto. Y bueno, seguimos con el libro de Ruth. Y en este caso, bueno, rogamos a Dios que Él nos haga entender, escuchar su verdad y que sea aplicada en nuestras vidas. Hablábamos de Elimelech en Moab, sabiendo, para recordar un poco, que aunque no había en el Pentateuco estrictamente ninguna prohibición a visitar Moab, bueno, sí había en cuanto a una integración de Moab en Israel y en cuanto a cualquier contacto social entre los dos, entre esas dos naciones, que pudiera representar un bien para Moab. Leímos Deuteronomio 23:3 y 23:6. Nunca buscará su paz ni su prosperidad en todos los días. Bien. Si bien esa morada de Elimelech en Moab no quebranta la letra literal de la ley, desde luego quebranta su espíritu, digo, como mínimo, ¿no? Elimelech tendría que haber sentido cierto reparo, cierta situación. Pero entonces tendríamos que preguntarnos, ¿no tendría David que haber sentido reparos también antes de entregar a sus padres al cuidado del rey de Moab? Y sin embargo, presionado por esa persecución de Saúl, lo hizo. Primera de Samuel 22, 3 al 4. Y aún todavía amamos más con Salomón. Tendría que haber reflexionado antes de tomar esposas moabitas. Primera de Reyes 11:1. En generaciones posteriores, muy posteriores, los rabinos vieron en el viaje de Moab un acto de desobediencia y en la subsiguiente muerte de los 3 varones un castigo divino. Pero no es muy seguro que muchos lo vieran así. El libro de Ruth fue escrito durante el reinado de David o de Salomón, cuando las relaciones con Moab eran cordiales y cuando el refugio en Moab habría parecido una solución airosa en una circunstancia desesperada. Lo cual no quiere decir que los rabinos estuvieran equivocados, sino más bien que el criterio de los primeros lectores no siempre la guía más fiel para la interpretación de los textos bíblicos, y no siempre nos conduce a lo que el Espíritu de Cristo quiere decirnos. Lo que Dios ha dicho en su ley, dicho está, aunque todo un David haga caso omiso. Veamos pues que la bajada a Moab representa tanto un acto de descuido de la ley de Dios como a la larga un fracaso rotundo en cuanto a solucionar ciertas necesidades materiales de la familia. Elimelech se traslada desde la casa de pan de la tierra prometida a esos campos de una tierra prohibida, solo para encontrarse con la muerte, el desamparo y la amargura. Pero antes de que todo mundo señale y tire piedras, vamos a recordar algo. El texto de Ruth omite toda acusación directa contra él. Quizás el mismo Espíritu Santo sea mucho más misericordioso que muchos de nosotros. Que los tiempos de los jueces no destacan precisamente por la enseñanza de la ley de Dios, ni mucho menos por su práctica. Juzgado dentro de su contexto social, Elimelech, en vez de aparecer como rebelde y desobediente, quizás haya sido verdaderamente un hombre fiel al Señor. Es probable que en ciertos momentos de los jueces y el principio de la monarquía existieran buenas relaciones entre Moab e Israel. El lenguaje de Moab era prácticamente igual al de Israel, lo cual facilitaba mucho el intercambio comercial y social. Y no debemos pensar que la decisión de Elimelech fuera un caso excepcional. Es muy probable que otros compatriotas suyos buscaran la misma solución y que los moabitas ofrecieran todo tipo de facilidades a los refugiados. Ahora, entendamos bien dos cosas. Estamos situando en una situación de tiempo lo que es la vida de Elimelech. Yo he hablado en estudios que he dado en la referencia a que si tú no oras, Dios no te lleva
Dios no te habla y lo confirmas, porque sí hay manera de confirmar con Dios, que sea claro, que se abran puertas, que se abran... Son muchas cosas las que Dios va haciendo. Esas sobrenaturales que no las entiendes. Si tú no vas con Él, es obvio que va a llegar a ti el azote como hijo, ¿no? Porque si no serías bastardo. Entonces, hay que entender algo. Estamos tratando de pisar en historia, en ser algo más seguro, sin alegorías, porque ese es el problema. Pero sí entendiendo que si tú vas en desobediencia a salirte de un lugar, ese es el problema. Porque a veces hay tanta soberbia en cuestión de decidir y creer lo que tú quieres decidir y pensar, que verdaderamente lo que Dios quiere de tu vida y lo que Dios te quiere guiar, a donde te quiere guiar. Elimelech no quiso integrarse, y esto es obvio, plenamente en Moab, sino solo buscar una ayuda provisional. Y esto vamos a verlo con dos pequeños detalles del versículo 1. El verbo traducido residir significa en hebreo visitar temporalmente. Se lo vuelvo a repetir. El verbo traducido residir en hebreo significa visitar temporalmente. Es como cuando la suegra nos va a ver temporalmente y no se queda en casa a vivir. Bueno, cuando nos visita temporalmente. Preciosas suegras, ¿qué tienen contra ellas, verdad? Ay, Dios. La intención inicial era la de una estancia provisional y corta para salvar a su familia durante el tiempo del hambre y luego volver a Belén. Lo bueno de ese tiempo es que te movías en carpas y ibas y venías, ¿no? Te podías instalar. Porque hoy, pues, bueno. Elimelech, la segunda, fue a los campos de Moab, no a las ciudades. No iba a permitir que su familia cayera bajo la influencia de esa civilización moabita y se quedó en una zona rural, apartado de la sociedad pagana. Esa presión psicológica sobre Elimelech de encontrar pan para su familia y evitar la amenaza de muerte por hambre, yo imagino que así es de tremenda, ¿no? Pero nunca algo enorme, de verdad, se puede tomar con una decisión que no sea consultada con Dios, que no sea guiada por Él. El caso de Elimelech no es el de Lot, quien se integró en Sodoma por comodidad y codicia. Si se acuerdan de Lot, cuando eligió donde hice él y se fue a Sodoma. El Elimelech es un caso de vida o muerte. ¿Sí? Si se admitiera la posibilidad de la tradición, según lo cual esta historia se asigna al periodo del dominio moabita de Israel en tiempos del rey Eglón, Jueces 3, la bajada a Moab es aún más comprensible. Representa un cambio de domicilio dentro del mismo régimen político, más que un cambio de país. Más aún, la idea de ver en la familia de Elimelech a los representantes de la incredulidad, o al menos de una fe mediocre, choca con las evidencias posteriores. El hecho de que una moabita creyera en el Dios de Israel es ya una evidencia elocuente de que el testimonio de esta familia no era ni mediocre ni meramente común, nominal, no. Puede ser que salieran mal de Belén y Noemí volvió peor
y que al principio no querían integrarse en la sociedad de Moab. Al final se vincularon con ellas por matrimonio. Pero el énfasis principal del libro no recae sobre una condenación de su bajada a Moab, sino la manera en que Dios iba a bendecir tanto a Noemí como a la hebrea Ruth, la moabita, a través de su estancia allí. Noemí seguramente volvió a Belén más sabia. Hay ciertas lecciones morales que solo aprendemos en el exilio espiritual junto a esos ríos de Babilonia. Pero tildaría de carnal es diluir la complejidad y profundidad de su experiencia, la cual, como ella misma va a reconocer, no es otra sino la mano de Dios sobre ella. Si admitimos que a pesar de las circunstancias atenuantes, la bajada a Moab era un acto de desconfianza en el Dios de la provisión y un acto de descuido de su ley, pero en el sentido, esta familia se mantuvo fiel a la fe, pero en otro no la ejerció debidamente. Sin embargo, reconocemos también la facilidad con la que nosotros mismos dejamos de confiar en la provisión de Dios en circunstancias mucho menos apremiantes que las de Elimelec. En vez de condenarlo, recibamos el aviso de su ejemplo. Mire, Dios es más que fiel, más que fiel. Dios da respuestas, Dios nos habla, Dios quiere nuestro bien. Pero no somos unos robots y tomamos decisiones. Y en esas decisiones hay consecuencias, pero también recordemos algo. En Dios está nuestra vida. Dios es el que controla todo lo que hay alrededor. Y Dios es omnipresente. Él sabe quiénes sí, quiénes no, qué es lo que necesitan, cuáles son sus circunstancias, aún de sus propias decisiones, sus consecuencias. Y aún ahí, Dios sacó una bendición para enseñarnos. Con su mujer y sus 2 hijos, dice el capítulo 1, versículo 1. Este autor nos está hablando del hombre de Belén, de aquel que como cabeza de familia toma esa decisión de ir a Moab, y ahora habla de sus miembros de la familia y que van a verse muy involucrados, lo quieran o no, en la decisión que él tomó. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Qué ironía. Otra más. Este hombre que toma la decisión moral y dudosa de ir a Moab se llama Elimelec. Mi Dios es rey, o el que reina es mi Dios. Qué curioso. Es un nombre que nos habla de la soberanía de Dios. Soberanía ejercida en los grandes acontecimientos de la historia y de la naturaleza. Soberanía ejercida para bien de los que le temen. Soberanía que es garantía de salvación y salud, pero que también exige la lealtad y obediencia total de su pueblo. ¡Qué nombre! Es un nombre que destaca por su valor testimonial. Otros confían en sus dioses, pero Yahvé es mi Dios. ¿Qué está pasando con ese testimonio cuando Elimelec, con ese significado de nombre, lleva a su familia a Moab? ¿Qué clase de rey es este que no sabe proveer para los que confían en él? Y a veces así es.
Estamos en un trabajo, nos decimos cristianos. Pueden pasar mil cosas como la gente que tampoco conoce a Dios en esa prueba de parte de Dios para tu vida. O que te dé un trabajo con una posición más alta y te olvides de estar yendo a la congregación y congregarte. ¿Y a dónde está tu Dios? ¿A dónde está tu Dios que te dice congrégate? No dejes de congregarte. No pueden poner ya ningún pretexto. Si se trata de padres que no pueden, que tienen a sus hijos y no los tienen con quién cuidar, pues uno va a una reunión y uno va a otra. Es buscar a tu Dios, al Dios vivo. Porque a Dios no se le busca cuando las circunstancias de nuestros ojos creemos son desfavorables por medio de nuestras consecuencias. Ya no hay pretextos para poder escucharlo y verlo, para estar ahí. Sí, ahorita estamos en un tiempo que no se pretendía estar en una parte de internet con tecnología oyendo así, pero para muchos de verdad que sí se sientan, que se toman su cafecito o su agua o que están ahí sentaditos y que no se mueven y que están atentos a escuchar la voz de Dios. Sí hay quienes son obedientes, son entendidos, comprenden lo que están haciendo. Ese testimonio llegó a Moab con la familia de Elimelec y por sus efectos en Ruth fue muy eficaz su testimonio. Sin embargo, la ironía de la situación da un nuevo sentido al afán de Noemí de restaurar el nombre del difunto. En aquel momento el acierto del nombre de Elimelec podía haber sido cuestionable. Pero de hecho el libro de Ruth narra la historia de cómo Dios demostró ser el rey fiel y soberano que supo proveer para los suyos en una situación límite en la que el nombre de su siervo parecía deshonrarlo. Junto a Elimelec va su esposa Noemí, la placentera o posiblemente deleite de Dios. Ella va a ser uno de los principales personajes de esta historia, porque aunque en nuestro libro se suele llamar Ruth, es la historia también de Noemí como la de la Moabita. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión. Capítulo 1, versículo 2. Nombre que según algunas autoridades podríamos traducir como debilucho o enfermizo y desfallecido o lánguido. Desde luego, si ese es su significado, no es nada atractivo estos nombres, y sin embargo son auténticos nombres de aquella época. Atestiguados por diversos hallazgos arqueológicos, por tanto no hay base para afirmar que eran meros nombres simbólicos, inventados por este autor. Quizá los dos hijos fueran por naturaleza débiles, lo que haría más comprensible por un lado la ansiedad de Elimelec y la decisión de buscar comida aunque fuera en Moab, y por otro la muerte de ambos cuando aún eran jóvenes. Efrateos de Belén de Judá. Aquí hay una redundancia. Después del versículo 1, un hombre de Belén de Judá, ¿a qué viene insistir en que Elimelec y sus hijos eran efrateos de Belén de Judá? Éfrata es el nombre alternativo, quizás más antiguo de Belén, tal y como se aprecia en el paralelismo del capítulo 4, versículo 11. Pero tal vez esta insistencia nos indique que la frase no solo habla de su lugar de origen, sino también de su estatus dentro de Belén. Es algo como si nos habláramos de un vallisoletano castellano de Valladolid o de un barcelonés catalán de Barcelona.
La pedantería de estas frases indica que queremos insistir en que esas personas son respectivamente un castellano viejo y un catalán de pura cepa. Así pues, hay algunos comentaristas que opinan que la palabra efrateo es un título empleado para designar una determinada posición social, la cual nos hace pensar que Elimelec pertenecía a una de las familias de más solera y mejor acomodadas. Esto enlazaría con las palabras de Noemí, llena me fui, en el capítulo 1, versículo 21, y con el hecho de que Boz, pariente de Elimelec, fuera un hombre rico. Todo parece indicar que Elimelec era un hombre con mucha importancia en Belén y posiblemente cabeza de un clan, que podía llamarse Efrateo de Belén con el mismo orgullo con que Pablo se denominaba hebreo de hebreos. Y debemos recordar que en aquel momento Belén no era ni grande ni prestigiosa. Para nosotros destaca como uno de los pueblos más conocidos de Palestina, debido a que nacieron allí tanto David como Jesucristo, y porque allí se desarrolló la historia de Ruth. Pero incluso después de haber alcanzado fama por ese lugar de nacimiento del gran rey de Israel, volvió a ser tan insignificante como siempre, pequeña entre las familias de Judá. Miqueas 5:2. Y llegaron a los campos de Moab y allí se quedaron. Es el siguiente paso de integración en Moab después de la decisión inicial de emprender ese viaje. Su intención, recordemos ya, era una visita corta y pues ahí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, capítulo 1, versículo 3. Es algo sencillo este estilo literario, escueto, sobran comentarios, pero este varón cuyo nombre proclama la protección soberana de Dios muere en un país lejano y prohibido y es enterrado entre forasteros. Las raíces se han ido echando en Moab, pero de una manera desagradable e indeseada. Elimelec solo había ido a pasar unas semanas o meses y sus restos mortales quedaron allí para siempre. La tragedia estaba servida. Estas breves palabras introducen la crisis que el libro va a tratar de resolver. Es algo normal en la literatura bíblica que un hombre sea descrito en términos de su relación con su esposa. Si aquí Elimelec es llamado marido de Noemí, no es por redundancia. El autor acaba de darnos esta misma información en el versículo anterior, sino porque quiere dirigir nuestra atención hacia ella, que será a partir de este momento uno de los personajes que son centrales en la historia. Y quedó ella con sus 2 hijos. No hay que perder de vista las consecuencias angustiosas que la muerte de Elimelec le acarreó a la familia. El autor nos las describió. Primero, Noemí se quedó viuda. Ahora bien, en aquel momento ella tenía todavía a sus 2 hijos para ampararla. Pero luego, dice el capítulo 1, versículo 4, y ellos se casaron con mujeres moabitas. Viene esa parte en la que, qué curioso, muere la cabeza y ellos se casan. Bueno, a veces aunque esté la cabeza. Y digo, si usted tiene hijos impíos todavía, o asirios, y tiene hijos impíos, y se casan con impíos, pues bueno, antes debimos haber ofrecido la salvación y que debieran tomarla para ver la luz. Pero bueno, eso no significa que tú como padre, habiéndose casado tus hijos con un impío, si tu hijo tampoco lo es, no sea de mucho agrado a nosotros.
Los hijos van más lejos que Elimelech todavía en sus decisiones. Él seguramente había tenido suficiente criterio espiritual como para mantenerse al margen de la sociedad moabita, pero no sus hijos. Ellos entraron en una relación íntima y permanente con Moab. Lo del padre había sido un contacto breve por motivos excepcionales. Los hijos, en cambio, se enamoraron de Moab y se casaron con moabitas o literalmente las tomaron para sí, lo cual sugiere que Noemí no puede ser culpada de estos matrimonios. En la ley de Dios tampoco había ningún mandamiento que prohibiera explícitamente el matrimonio con una moabita. Sin embargo, lo que ya hemos visto en Deuteronomio 23:3 y 6, en cuanto a la exclusión de Moab de la congregación de Israel, es suficiente en sí para indicar la desaprobación divina de este tipo de unión. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 4. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra, Ruth. Después nos enteramos de que Orfa estaba casada con Kelión, el más joven de los hijos, y Ruth con el primogénito, Malón. Aquí el autor deja para el final el nombre de aquella que sería la heroína de la historia. Algunos autores opinan que Orfa significa cuello, obstinada, y Ruth, amistad o plenitud, lo que daría la impresión de nombres inventados por el autor para reforzar el significado de su historia. Pero la etimología de estas palabras es oscura, ya que muy poco se sabe de la lengua moabita. Y habitaron allí unos 10 años. ¿Desde dónde se cuentan esos 10 años? ¿Se cuentan desde la llegada a Moab o desde el casamiento de los hijos? El texto no es explícito, aunque la repetición al final de los versículos 2 y 3 de frases indicativas del paso del tiempo podría inclinarnos hacia lo segundo, o sea, el casamiento de los hijos. Muchos comentaristas dicen que es más probable que los hijos se casaran al final de estos 10 años, puesto que ni Ruth ni Orfa tuvieron hijos. Pero el autor podría haber tenido la intención precisa de comunicar lo contrario. 10 años de la vida matrimonial de 2 hijos en Moab no produce ningún nieto para Noemí. En cambio, el resultado inmediato del matrimonio de Ruth y Boaz será un nieto para Noemí. Murieron también los dos, Malón y Kelión. Y aún esto, pues el tiempo estaba fuera, es de poca importancia, a la luz de la auténtica catástrofe que ahora sobreviene a la familia. Nuevamente el autor no necesita cargar las tintas, nada de seguridad social ni pensiones para viudas en aquel entonces. Cualquier lector va a comprender que además de la abrumadora angustia de la pérdida en poco tiempo de esos 3 varones de la familia, las mujeres tuvieron que afrontar la preocupación de una precaria situación económica y del total desamparo cara al futuro. Y la mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Algo sencillo que se habla. El autor resume la situación angustiosa en la que Noemí se encuentra, y el autor acalla cualquier comentario explícito que condene la decisión de ir a Moab. En cambio, va a poner la angustia y el desamparo que se acarrea como consecuencia, subrayándolo. Vamos a ver que la referencia explícita es a Noemí y no a sus nueras. Aunque ellas comparten su dolor, Noemí es la gran desesperada. Ellas comparten su dolor y Noemí, que es esa desesperada, ellas han perdido sus respectivos maridos. En cambio, Noemí, lejos de su tierra, ha perdido a su marido y sus hijos, sin posibilidades de restablecer su hogar. El libro de Ruth se escribe desde la perspectiva de Noemí. Suya es la angustia del principio de la historia, suyo es el gozo y el final. Ella es el personaje principal en el escenario, tanto en el primer capítulo como en el último. Es de observar que la palabra traducida como hijos no es la misma que el autor ha empleado hasta aquí, sino otra, niños.
que normalmente se limita a niños o adolescentes. Seguramente aquí se emplea una connotación entrañable de ternura. Estructuralmente, sin embargo, su importancia se halla en la utilización de esta misma palabra con referencia a Obed en el capítulo 4, versículo 16. El prólogo de la historia concluye con la pérdida de los 2 niños de Noemí. El epílogo concluye con su adquisición de uno nuevo. Nuestro autor es extraordinariamente exacto en su selección de palabras y creativo en el uso artístico que les concede. ¿Y quién no? A sus hijos, aún casados, le dicen bebé o niño. ¿Quién no? O sea, yo quisiera saber, aunque sea a solas. Si están mis hijos ahí, pues ya saben. Y en 5 escuetos versículos, el autor ha logrado plasmar toda la problemática que la narración posterior va a resolver. El hambre, afrontada solo con iniciativas humanas, acarrea toda una secuencia de desgracias: contemporización, muerte, viudez y desamparo. Moab, que ofrecía esperanzas, solo ha dado soluciones temporales y después complicaciones. El remedio ha sido peor que el problema inicial. Ahora las 3 viudas se encuentran con el triple vacío creado por la muerte, sin apoyo material, sin nadie que las cuide, sin esperanza para el futuro. El linaje ha sido cortado, el hombre familiar se ha perdido, las posesiones familiares serán destinadas a extraños. Solo les queda una perspectiva de inseguridad, desamparo y soledad. Llama la atención la sutileza de la ironía con la que el autor nos narra estas calamidades. Esto se ve en la selección del vocabulario y en los nombres. Desde la tierra, es decir, la tierra prometida de la que Dios había dicho que fluiría leche y miel. Una familia efratea, es decir, que procede de un lugar fructífero. De Belén de Judá, es decir, de la casa del pan. Se traslada al menospreciado y prohibido país de Moab en busca de comida. Elimelech, mi Dios es rey, descuida la voluntad de Dios y sin duda muy buenas y con muy buenas intenciones hace lo que bien le parece, se establece en el país en que su Dios no es rey y en condiciones que invitan a los habitantes a preguntarle: ¿dónde está tu Dios? Allí en Moab su nombre queda cortado. Ha llevado consigo a Noemí la placentera. Ella misma va a subrayar la triste ironía de la situación cuando diga que su nombre debería de ser la amarga. Capítulo 1, versículo 20. Pero vámonos más allá del juego de palabras. Está la inmensa ironía de la acción. Una familia intenta huir del fantasma de la muerte que hay detrás de la hambruna y cae precisamente en manos y en su poder. Van a Moab solo a morar provisionalmente y se quedan unos 10 años, quizás más. Muchos miembros de la familia dejan ahí sus cuerpos para siempre. Piensan quedarse al margen de la sociedad moabita, en los campos, pero los hijos terminan casándose con mujeres de ese país. Y como vemos, la situación en la que Noemí se encuentra al final del versículo 5 es mucho peor que la situación de la que la familia intenta huir al principio. Esta ironía salta a la vista, pero hay otra más sutil y mucho más hermosa. Si bien es cierto que la bajada de Moab representa una solución abortiva, sin embargo, bajo la providencia de Dios, Moab será el terreno poco prometedor del cual brotará y florecerá la solución divina. Desde Moab, Dios traerá la salvación para Noemí. Ella piensa que acaba su estancia en Moab con las manos vacías. No se da cuenta que Ruth será de más valor para ella que 7 hijos. Además del uso de la ironía, cabe destacar la asombrosa economía de palabras con la que el autor nos ha comunicado esta información. No se entretiene en descripciones emotivas o en comentarios moralizantes. Deja que los hechos hablen por sí mismos. No hay nada que sobre, como tampoco no hay nada que falte.
Incluso cuando una frase aparece superflua o redundante, hemos visto que detrás de ella hay una intención velada. El arte literario es tal que el lenguaje nos deja pistas para ver contrastantes y paralelismos que arrojan nueva luz sobre la acción. El prólogo centra nuestra atención en Noemí. Esto se ve en las frases innecesarias del versículo 3. No hacía falta llamar a Elimelec marido de Noemí, porque ya lo sabíamos, ni decirnos que después de su muerte ya quedó como viuda, porque cae por su propio peso que fue así. Pero estas frases redundantes sirven para fijar nuestra mirada en Noemí, y también se ve en el hecho de que ella ocupa el escenario al final. La mujer quedó privada de sus 2 hijos y de su marido. Este énfasis nos prepara para ver el desenlace de la historia, puesto que en el epílogo Noemí ocupará el centro del escenario. No va como una viuda desamparada, sino como una madre, en el capítulo 4, versículo 17, sustentada, capítulo 4, versículo 15. Este contraste es reforzado por el deliberado paralelismo en el vocabulario. El niño Obed toma el lugar de los niños Malón y Kelión. Esa comprensión del paralelismo y contrastes en el prólogo y epílogo son intencionados, nos abre los ojos ante otros. El prólogo vincula la historia al ámbito de los jueces, mientras que el epílogo nos anticipa el advenimiento de un rey. En principio, ninguna de estas 2 vinculaciones añade nada a la historia, pero la disyuntiva jueces-rey nos invita a contemplar la historia íntima de una familia de Belén en un contexto más amplio y trascendental. De la misma manera que las aspiraciones familiares de Noemí, que no pudieron ser satisfechas en Moab, quedaron cumplidas en el nacimiento de Obed. Las necesidades nacionales, sociales y morales del periodo de los jueces, cuando no había rey en Israel. Jueces 21-25. Solo podían ser resueltas por el nacimiento de David. Y allí se establece un patrón cuyo círculo más amplio de extensión se ve en la satisfacción de todas las aspiraciones de toda la humanidad por medio del nacimiento del gran hijo de David. Ya se trate de Obed como cumplimiento de las aspiraciones de Noemí, de David como cumplimiento de las esperanzas de Israel o de Jesucristo, como cumplimiento de las necesidades de la humanidad entera, la solución de Dios es la misma. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Isaías 9:6. Ahora sí, vamos a ver esa encrucijada en el camino. Entonces se levantó con sus nueras para regresar a la tierra de Moab. Con esta frase el autor resume para nosotros lo que describirá en más detalle en el resto del capítulo. Los versículos 6 y 22 son similitud de lenguaje. Están sirviendo como un paréntesis para enmarcar esa narración de esta escena. La acción de los versículos 1-2 se repite, pero en sentido inverso. Si la decisión de ir a Moab había sido una decisión difícil, tomada en circunstancias angustiosas, no lo habrá sido menos la de volver a Belén. El regreso es a la vez la contrapartida del viaje, emprendido por Elimelec en capítulo 1, versículo 1, y la demostración de su fracaso. La decisión de Noemí es lógica. Ha perdido a los 3 varones, no hay raíces ni razones para quedarse en Moab. No hay parientes, no hay nada.
se encuentra desamparada en un país extranjero. Lo natural es que quiere estar entre los suyos, por además le han llegado noticias que son aliento de la tierra natal. Porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento. Capítulo 1, versículo 6. O sea, en Judá se ha acabado el hambre. Ha sido una experiencia larga y dura, al menos 10 años de cosechas pobres, pero finalmente Dios ha visitado a su pueblo. Fíjese cómo somos, ¿verdad? Nosotros somos infieles, somos duros en ciertas cosas, insensibles a veces, somos infieles. Y cuando Dios está tratando por medio del sufrimiento y de nuestras consecuencias con nosotros, nos indignamos, nos enojamos, nos molestamos. Y no comprendemos el amor tan grande que aún en las consecuencias se pueden aprender para bien. Pero es tanto nuestro sufrimiento, nuestro dolor, que no alcanzamos a ver lo que Él quiere mostrarnos, aún en su amor. En Judá se ha acabado el hambre. Ha sido una experiencia larga, dura, al menos 10 años de cosechas pobres, pero finalmente Dios ha visitado a su pueblo. Y me llama mucho la atención. ¿Quiere decir que si regresó el pan, había habitantes? O sea, ¿todavía había habitantes? Una de las frases del libro de Ruth que nos señalan la presencia verdadera, velada pero suprema, del Dios omnipotente y soberano que rige los destinos tanto de naciones como de personas. Uno de los temas más patentes del libro es precisamente la providencia divina en todos los órdenes de la vida. Dios muestra su misericordia a los misericordiosos. Dios es quien provee la seguridad y tranquilidad de un hogar estable. Dios es quien extiende su mano para retribución y castigo. Dios, si entonces había visitado antes a su pueblo para traer hambre, ahora es para aliviarlo, para sanearlo. Porque las visitas de Dios pueden ser para bendecir, para mostrar compasión y traer abundancia, o para aprobar, corregir o castigar. Lo importante es que para los ojos de la fe, las circunstancias de la vida no son meros acontecimientos casuales, de origen natural, sino intervenciones divinas para avisar, quebrantar, animar, reprender y finalmente santificar al creyente. En todo este texto, Noemí demuestra tener una fe profunda precisamente por su comprensión de la mano de Dios sobre ella y aún contra ella en todas sus circunstancias. El mismo espíritu de fe está esta vez manifestado en el autor, ya en el alimento, un don de Dios. Ciertamente no hay pan si el hombre no trabaja, pero por mucho que el hombre siembre y riegue, es Dios quien da el crecimiento. Los tiempos cambian, la tecnología y los métodos agrícolas se desarrollan, pero el creyente siempre se vuelve a Dios como el autor y proveedor de las necesidades materiales. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y además del pan,
En Israel existía una conciencia social, fomentada por la misma ley de Dios, que veía a las viudas como personas que debían ser asistidas en su necesidad. Salió pues del lugar donde estaba y sus 2 nueras con ella. No había razón para demorar la salida. No había nada que las detuviera, mucho menos a Noemí. A Noemí no le ataban ni relaciones familiares, ni vínculos materiales. Si no fuera por su pobreza, seguramente había tardado más en emprender el viaje. Pero de hecho volvió a la tierra con las manos totalmente vacías, según capítulo 1, versículo 21. Siendo así las cosas, sencillamente se levantó con sus 2 nueras, se marchó, y parece que solo fue cuando estaba en el camino cuando empezó a considerar los posibles implicaciones del viaje para Orfa y Ruth. El autor subraya el hecho de que las nueras acompañaban a Noemí. Emprenden el viaje con ella porque, según las costumbres de la época, a partir del día del matrimonio ya no pertenecían a sus familias paternas, sino a la de sus maridos, de la cual Noemí era ahora responsable. Si Noemí había decidido volver a Belén, la responsabilidad de las nueras era acompañarla. Por esta misma razón habían seguido viviendo con ella después de la muerte de sus maridos, en vez de volver a la casa de sus padres. Y por la misma razón, no hay ninguna evidencia de un debate familiar sobre la decisión de marcharse. Noemí tiene plena autoridad en la familia, y el hecho de que los verbos estén en singular, se levantó, había oído, salió, quizás indique que tomó la iniciativa sin consultar con las nueras, hasta que se encuentra en pleno camino. La mención persistente de las nueras nos hace preguntar, ¿qué fue esos sentimientos al marcharse con Noemí? Bueno, en algunos la obligación, en otros también miedos, en otros seguridad de integridad de sus vidas, de ir, de tomar decisiones. ¿Y con qué espíritu ellos afrontarían la perspectiva de ir a un país cuyo Dios aparentemente habría sido incapaz de impedir el hambre? Esto maravilloso de esta historia es que Dios cultiva plantas hermosas en el terreno más sorprendente. Y sería de esperar que Orfa y Ruth quedaran perplejas ante la inconsecuencia de la fe de esta familia e incrédulas en cuanto a ese Dios que no sabe cuidar de los suyos. Pero fue todo lo contrario. Ahorita que mencioné que Dios cultiva flores hermosas, en un terreno muy sorprendente. Yo observaba en Dios cómo todo es un ciclo y cómo todo lo hace perfecto el Señor. Hace unos días me decía hace unos meses me decía el jardinero, le digo, ponle alrededor de las palmeras, ponle plantas pequeñas. Dice, es que en la que le puse, me contesta él, las raíces de las palmeras son muy grandes y muy profundas y me costó mucho trabajo. En las demás están muy enraizadas y no puedo meter plantas. Le digo, ¿y entonces cómo se dieron esas en las otras, aparte 2 palmeras?
un huele de noche que yo jamás había olido, en el que revientan las florecitas a un determinado tiempo y huele exquisito. Dice, no sé cómo se dieron, el jardinero. Y el otro día vi una enramada en un árbol que puse y que empezó una enramada grande. Y le digo, oye José, él es José, el jardinero. ¿Qué es esa enramada que trae capullos muy hermosos de flores y creo que trae fruto? Me dice, esa es maracuyá. Le dije, ¡ay! Dice, es que solamente se da con la enramada colgando. Le digo, ¿y de dónde sale? De las otras palmeras. Ah, bien. Y yo hoy veía, ¿no? Yo le decía al Señor, yo sé que las orquídeas se dan en lugares fríos. Y esta es la orquídea, esta que está aquí que ve usted, que es negra, es una orquídea negra. Y el Señor ha concedido que esté aquí y se la ha pasado bien, porque se le ven en los frutos. Pero hay terrenos, hay lugares en donde se dan unas flores, unas plantas, y donde quiere Dios hacer florecer lo que sea, lo va a hacer, en donde sea. Sería de esperar que Orfa y Ruth quedaran perplejas ante la inconsecuencia de la fe de esta familia e incrédulas en cuanto a ese Dios que no sabe cuidar de los suyos, pero fue, como lo decía, todo lo contrario. En hebreo la frase del lugar donde estaba, literalmente del lugar que ella estaba allí. Es la contrapartida del versículo 2. Allí se quedaron, literalmente, y ahí estaban allí. Enfáticamente la estancia de Moab se acabó. Y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. ¿Cómo vuelven ellas? A pie. Ni pa' camello tenían. Son demasiado pobres como para utilizar otro medio. Evidentemente no pueden transportar sus bienes si tienen que cargarlo todo ellas mismas y a pie. Seguramente pues ya no tenían posesiones que mereciera la pena llevar. La escena es patética, aunque el autor no hace más que constatar los hechos. La angustia la deja para nuestra imaginación y no carga las tintas para llamar nuestra atención sobre el sufrimiento más íntimo de estas mujeres. 3 viudas desoladas en un camino que las conduce. ¿A qué? Caminan sin saber lo que se espera, sin ninguna garantía ni seguridad, dirigiéndose hacia lo que puede ser para Noemí la tierra prometida, pero que para sus 2 nueras no es más que el extranjero, el exilio, un mundo desconocido. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Id, volveos cada una a la casa de vuestra madre. Por eso es que Noemí toma la palabra y se dirige a sus nueras, intentando disuadirlas de seguir el camino. Aquí empieza el primero de 3 discursos que salen de sus labios en este momento de encrucijada. Noemí decide renunciar a sus derechos de cabeza de familia y liberar a sus nueras de sus obligaciones, que son sociales y familiares. Comprende que aunque en un sentido estricto estas son legítimas, tienen un límite impuesto por el sentido común y por consideración cultural y efectiva no quiere abusar de la buena fe de sus nueras y les da la opción de que puedan rehacer sus vidas. Cuando estas jóvenes se casaron con Malón y Kelión, contrajeron un compromiso con Noemí, pero Noemí también asumió un compromiso con ellas y ahora debe velar por su bien. Bajo circunstancias normales, los nombres de la familia de Noemí habrían intervenido para hacerse cargo de ellas. Pero ¿dónde están los hombres? Sepultados en Belén
Y en cuanto a estos últimos, esta vez sí querrán hacerse cargo de unas extranjeras, pertenecientes a un pueblo con que los judíos no podían tener relación. Y Noemí lo entiende y lo comprende perfectamente bien. No debe exigir que sus nueras la acompañen a una tierra extranjera, sin ninguna garantía de hogar, protección, recursos materiales ni aceptación por parte de la población. Por tanto, sacrifica esos propios intereses de sus nueras como una única esperanza para su propio bienestar. Para su futuro demuestra un gran desinterés al decirles: quedaos aquí en vuestra tierra con vuestro pueblo. El primer discurso de Noemí rebosa en un espíritu de nobleza y sacrificio. Pero en este dilema moral de Noemí, con todo lo que comparta de angustia y desamparo, vemos los últimos enredos de la decisión inicial de Elimelech. Bueno, ya voy a terminar de una vez. Cuando Noemí dice a las nueras que vuelvan a las casas de sus madres, no debemos pensar ni que fueran hijas de viudas. En el capítulo 2, versículo 11, vos hablará del padre de Ruth, que aún vivía, ni que la suya fuera una sociedad matriarcal, aunque en circunstancias parecidas las escrituras suelen decir a la casa de su padre, como Génesis 38:11, Levítico 22:13, Números 30:16, Deuteronomio 22:21. Hay varias razones que podrían explicarnos ese énfasis. Noemí es mujer y busca en estos momentos quien la pueda sustituir, es decir, otra mujer. Ella sabe que una suegra nunca puede reemplazar a una madre. No se puede. Bueno, que en algunas ocasiones no se puede, pero sí le voy a decir algo. Hay algunas ocasiones que yo he visto nueras que aman más a sus suegras que a sus propias madres, en el sentido, vamos a aclararlo, en el sentido de que les dan más consejos sabios, les dan más amor, les dan más afecto, les dan más cosas, o sea, hablando de calidad, de vida, de cosas, que hasta sus propias madres. Digo, quiero aclararlo, ¿no? De los dos lados hay. Y digo, también habría que ver que la nuera reconozca, ¿verdad? En una sociedad que admite que un hombre tuviera más de una esposa, el lugar de seguridad para todos los hijos estaba en la casa materna. Más aún en el caso de una hija, porque en muchos casos las hijas solo interesaban a sus padres por cuestiones de dote. De ahí el comentario tan significativo de las amigas de Noemí acerca del valor de Ruth. Más valor tiene para ti que 7 hijos. Capítulo 4, versículo 15. Y 3. Textos como Génesis 24:28, Cantares 3:4 y Cantares 8:2 parecen indicar que cuando era cuestión de arreglar la oposición matrimonial de una joven se solía hablar de la casa materna. Los imperativos id, volveos, son los mismos que en el versículo 12, pero allí, para efectos poéticos, el autor cambia el orden. Bien. Les agradezco y demos gracias a Dios por este tiempo. Señor, te damos gracias por este hermoso tiempo, Señor, por lo que tú nos has hablado hoy, Señor. Que caiga en buena tierra y que dé fruto en su tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos das entendimiento en ti, tú nos hablas a todos los corazones, Señor, conforme a esa omnisciencia y omnipresencia. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, cada día más y más y más a crecer en ti, Señor, a crecer para llegar a esa estatura, Señor, a estar alineado en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos, Padre, a que esa comunión sea permanente, Dios, a que tú nos hables y que podamos escuchar tu voz, a que tú nos guíes, a que tú seas, Señor,
el que mueva nuestras vidas únicamente, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has sido muy bueno. Gracias por estos tiempos. Gracias por lo que vivimos, por lo que nos permites y por lo que hacemos, Señor. Pero siempre, Señor, dándote gloria a ti en cada cosa que hacemos. En el nombre de Jesús. Amén. Que tenga muy bonito día, hermano.